el famoso maniquí cadáver de una tienda de ropa en Chihuahua, México. La leyenda de la Pascualita. Mirando la vidriera de una pequeña tienda de vestidos de novias en Chihuahua, México, se encuentra una figura alta y esbelta, vestida también con un traje de novia. Durante más de 90 años, este maniquí increíblemente realista de la tienda de novias La Popular ha seducido a visitantes de todas las partes del mundo. La pálida piel del maniquí, sus manos venosas, las arrugas en sus palmas y sus uñas desgastadas hacen que muchas personas estén más que convencidas de que la Pascualita, como se la conoce popularmente, no es en realidad un muñeco, sino un cadáver embalsamado en perfecto estado de conservación. La Pascualita o la Chonita apareció por primera vez en las vidrieras de esta conocida tienda nupcial el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los transeúntes, incluidos los propios empleados de la tienda. Además, la Pascualita no solo tenía una figura esbelta e imponente, sino también hermosos detalles como delicados pliegues en las manos, grietas en las yemas de los dedos y brillo en sus ojos que daba la impresión de estar viva. Este maniquí fue traído desde Francia, según los registros. Esto por encargo de Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No pasó mucho tiempo antes de que alguien observara la sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña de la tienda. Según la leyenda, Pascuala Esparza tenía una hermosa hija, quien se iba a casar con su amor. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda, otros dicen que un alacrán, la picó y murió. Otra historia cuenta que la joven padecía epilepsia. El día de su boda, su prometido, quien era taxista en la ciudad, fue asesinado y al enterarse de la noticia, ella falleció de un ataque, lo que sumió a su madre en una profunda tristeza. Pascuala Esparza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue embalsamado y colocado en la vidriera del negocio, de modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. La comunidad nos explicaba cómo es que los detalles del maniquí eran tan reales, pues su rostro tenía ciertas arrugas y sus manos tenían incluso hasta huellas dactilares, por lo que hizo que a muchas personas se les hiciera difícil mirarla de cerca, a causa de los escalofríos que provocaba. Con la propagación de los rumores, los lugareños se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso. Pascuala Esparza negó la acusación. La Pascualita no era más que un maniquí muy elaborado y bien hecho, dijo ella. Pero fue demasiado tarde. Nadie le creyó. Rumores de trabajadores de la tienda y testigos que veían el aparador aseguran que la Pascualita se movía o parpadeaba, y los más afortunados podían verla sonreír. Algunas dependientas aseguran que cuando tenían que cambiar de ropa al maniquí, este parecía como si tuviera vida. Otras versiones señalan que el maniquí cobraba vida por las noches. Varias personas que pasan por ahí afirman sentirse seguidos por la mirada del maniquí e incluso hay quienes prefieren cambiar de acera para no pasar a su lado. Con los años, la historia se ha vuelto más y más imaginaria, como las supuestas visitas nocturnas de un mago francés enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida y desde entonces baila con ella toda la noche, bebiendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos. Tal vez al actual propietario de la tienda, Mario González, le encanta mantener viva la leyenda. 2 veces por semana, su ropa se cambia tras las cortinas, como para preservar su pudor. Se dice que solo a unos pocos empleados cercanos y de confianza se les permite vestirla y desvestirla. Un empleado que la vio desnuda cree que el cuerpo no era de un maniquí. Los verdaderos creyentes dejan flores y velas fuera de la tienda y otros tributos. Para algunos, la Pascualita ha alcanzado el estatus de una santa. Se dice que a sus pies suceden los milagros. Otro atractivo para que la gente visite la tienda es que la leyenda popular cuenta
que si una mujer pasa por la tienda el día de su casamiento y compra el vestido que la Pascualita lleva puesto, le traerá buena suerte en todo su matrimonio. Con el paso del tiempo, la comunidad de Chihuahua decidió que la denominada Pascualita no tenía que ser vista como una historia de terror y ser temida, sino como una historia que debían cuidar y preservar. A pesar del paso de los años, la vitrina permanece intacta y atrae mensualmente a cientos de visitantes que comprueban ellos mismos los detalles reales de este supuesto maniquí. Hasta aquí esta leyenda. Espero les haya gustado y me puedan seguir en mis otras redes sociales para conocer más leyendas e historias del mundo. Hasta la próxima.